Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a AMIS por la invitación a moderar este panel tan interesante de nuevos riesgos, los retos del seguro. Soy Guadalupe Huerta, soy actuario egresado del ITAM, con un MBA también en la misma institución y actualmente colaboro con Seguros Monterrey desde hace 28 años con el cargo de director ejecutivo de Finanzas, Administración y Actuaría. Me da mucho gusto estar aquí con dos grandes colegas y amigos, ampliamente reconocidos en el sector asegurador, siempre preocupados por el desarrollo del sector en México y con un amplio conocimiento del manejo de riesgos y de reaseguro. Quisiera pedirles a mis colegas que se presenten. Voy a iniciar con Horst, quien fue nombrado como uno de los 50 personajes que ha forjado el seguro en México y en 2014 recibió el premio por ser la persona más influyente dentro del sector asegurador en Latinoamérica. Bienvenido, Horst. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lupita, por tus bonitas palabras de introducción. Para mí es un gran placer y un honor participar nuevamente en la convención de AMIS. Gracias por la invitación. Mi nombre es Horst Ágata, ya lo escucharon. Yo soy reasegurador. Trabajé los últimos 25 años en México y donde manejé nuestra oficina de Gen Re. Y desde el año pasado vivo ahora en Madrid, donde sigo atendiendo nuestros clientes en América Latina. Muchas gracias nuevamente. Gracias. También contamos con la participación del presidente electo de la Asociación Mexicana de Actuarios, investigador y consultor, el actuario Patricio Belauzarán. Bienvenido, Patricio. Hola, buenos días, Lupita. Buenos días, Horst. Bueno, sí, yo soy Patricio Belauzarán. Yo soy el actuario egresado del ITAM. Estudié 2 maestrías, una maestría en riesgos y una maestría en seguros, también en el ITAM. Fui catedrático de dicha institución y actualmente, bueno, soy el presidente electo de la Asociación Mexicana de Actuarios y soy el socio a cargo de la práctica actuarial y de riesgos financieros para EY en Latinoamérica Norte, ¿no? Entonces, muchas gracias y muchas gracias también a Anis por la invitación. Pues bien, ahora sí, entrando en tema de nuestro panel, pues es indudable que el desarrollo económico, social y tecnológico nos cambian el mapa de riesgos a los que está expuesta la población, las empresas, el sector público. Por eso es indispensable que el seguro evolucione a la par del movimiento de la sociedad y de su actividad. La pandemia nos recordó que estos riesgos no se materializan durante periodos largos de tiempo, pero que han sido recurrentes en la historia de la humanidad. Podemos hablar desde la peste negra, la gripe española, la gripe asiática. Y quizá es momento de preguntarnos si faltamos a un deber de previsión ante esta emergencia sanitaria. Dentro de los efectos generados por esta pandemia hay que visualizar los impactos de las condiciones de salud provocados en la pandemia, el desconocimiento de las consecuencias a largo plazo, por ende, cambios en la esperanza de vida y, como resultado de esto, preguntarnos si habría que asumir algún efecto en las pólizas de vida de largo plazo. Asimismo, en gastos médicos, el reto no solo fue la cobertura y proteger al cliente, también hubo efectos en la frecuencia desbordada que se registró y generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios privados de salud, lo que generó una coordinación muy cercana de AMIS con la Asociación Nacional de Hospitales para poder encontrar camas y atender a nuestros asegurados. Las implicaciones en el tratamiento del nuevo padecimiento, tratamientos inciertos y casi experimentales en un inicio, con protocolos de alta seguridad, han generado incrementos importantes en los costos de los siniestros. El siniestro más caro hoy ha sido de 72 millones de pesos, de manera importante para el sector. En cuanto al ramo de autos, el riesgo de colisiones se redujo drásticamente por las restricciones de movilidad implementadas para contener los contagios. Lo que aún desconocemos es si la falta de pericia de las personas en la conducción, derivada del confinamiento o como consecuencia de la misma enfermedad, pueda generar alteraciones en sus patrones de conducción y puedan en un futuro incrementar la siniestralidad. También es importante evaluar las implicaciones en la dispersión de riesgos que los distintos esquemas de reaseguro
tuvieron durante la pandemia, así como los niveles de decisión y de retención que la mayoría de las aseguradoras tenemos cuando evaluamos las condiciones de riesgo, por lo general, bajo situaciones normales. Adicional a las consideraciones de protección, será importante analizar el impacto en la suscripción y elementos básicos de tarificación generados de operación, pérdidas consecuenciales, resultadas de las distintas inversiones que tuvimos que hacer en el sector en temas de tecnología, digitalización, seguridad de información, seguridad de personas, esquemas de trabajo a distancia, entre otros. Sin duda, el tiempo permitirá construir el mapa de riesgos post-pandemia, pero es altamente recomendable que estudiemos el tema de las reservas de riesgos catastróficos, los impactos en costos de operación y adquisición, en el esquema de productos que ofreceremos. El objetivo será apuntalar la solvencia y capitalización de las instituciones de seguros ante un evento o eventos de este tipo de similar magnitud. Por lo pronto, como aseguradores, debemos prepararnos para enfrentar los nuevos riesgos que han surgido y también continuar promoviendo ante la sociedad la importancia de la previsión a largo plazo y el papel de seguro. Les voy a recordar, vamos a iniciar con algunas preguntas con nuestros panelistas y por favor les recuerdo que cualquiera de sus dudas las escriban en el chat para poder atenderlas. Muchas gracias. Patricio, quisiera abrir el diálogo con esta pregunta. En tu opinión, derivado del riesgo de pandemia, ¿hoy en día hay claridad en la suscripción de riesgos del seguro de personas? Yo creo que sí. O sea, en cierta medida yo creo que sí la hay. Yo creo que a estas alturas ya entendemos los excesos de mortalidad, los excesos de morbilidad que esperamos que puedan incluso permanecer para siempre, o la forma que gradualmente esperemos que va disminuyendo, ¿no? O sea, si hay una claridad, no quiero decir que hay una certeza, ¿no? Sin embargo, hay que analizar si se van a tomar medidas como extraprimar o sobretarificar personas que no estén cumpliendo con ciertos criterios de vacunación, ciertos criterios incluso de salud pública, ¿no? Entonces, en cierta medida sé que eventualmente no podríamos negar un seguro por este tipo de situaciones, pero creo que es una decisión que las aseguradoras deben o una opción que podrían estar considerando, ¿no? El extraprimar. Creo que no hay, en esa parte no hay nada escrito y creo que es de los puntos que están pendientes, ¿no? Sin duda todavía hay mucho que analizar. Horst, dinos, ¿qué hay sobre los seguros de daños y el reaseguro? ¿Qué cambios crees que puedan presentarse en la suscripción en el corto plazo para garantizar la sostenibilidad en el largo? Excelente pregunta, Lupita. Bueno, el sector ha tenido muchos cambios en los últimos años y no solamente por la pandemia. Nosotros, pues hay que ver dónde estamos actualmente. El sector no vida está sin duda súper capitalizado a nivel mundial, también el de reaseguro, pero hay que decirlo la verdad, el sector ha perdido capital prácticamente desde 2017, desde los 3 huracanes Harvey, Irma y María. Obviamente, como le dije, el sector pierde capital, ahí hay ganadores como también hay grandes perdedores, ¿no? Nunca debemos olvidar que estamos vendiendo un producto cuyo precio final realmente no conocemos. Y los precios bajaron constantemente en el área de daños desde 2005. Tenemos prácticamente una bajada de precios de casi 70% en los precios catastróficos desde aquel año. Las pérdidas catastróficas desde entonces han sido muy elevadas. Hay una enorme incertidumbre en los siniestros. COVID definitivamente, aunque en México fue una catástrofe enorme en el área de vida-salud, realmente la pérdida más grande procede de la parte de no vida, ¿no? Estamos hablando de una pérdida al nivel mundial de casi 100,000 millones de dólares.
las preocupaciones siguen grandes en el sector por los peligros que surgen del tema del cambio climático. Ahí tenemos una gran ola de peligros secundarios que son lluvia, inundación, incendios forestales, que cada vez surgen con más frecuencia y nos causan siniestros muy importantes. Siguen los desafíos en los modelos que todavía producen resultados que no sirven mucho a nosotros. Y los riesgos siguen siendo cada vez más complejos, los riesgos emergentes, los nuevos riesgos, en un mundo cada vez más interconectado. El resultado, bueno, ya lo vimos, el costo de capital no lo llegamos definitivamente, y encima vienen ahora los intereses, están bajos, pero sigue la inflación alta, muy, muy alta. Como muchos años no tuvimos esa inflación, y esto nos pega también enormemente en los siniestros. Por otro lado, nos ayuda la revolución de la tecnología, que definitivamente nos deja analizar mejor la información y podemos suscribir mucho más y mucho mejor nuestros riesgos y con mucha más precisión. Lo que sí será importante en futuro será un excelente risk management, conocer mejor tu riesgo, entender tu riesgo y definitivamente una disciplina en la suscripción. Esto será fundamental si queremos como sector seguir como estamos hoy en día. Esto será importante. Muchas gracias, Jorge. Tienes toda la razón. O sea, hoy nos enfrentamos a cambios de tecnología, cambios económicos que sin duda los últimos tal vez 15 años, 20 años no habíamos vivido. Nunca. Sí. Es muy importante tomarlos en cuenta, visualizar, evaluar e ir hacia adelante. Y por otro lado, la presión sobre los precios, sobre bajar precios, normalmente o tendemos a evaluarlo bajo las condiciones normales, ¿no? O bajo lo que ocurrió el último año, los últimos 2 años, y es momento de empezar a visualizar hacia adelante. Patricio, y ante esto que platicamos, ¿cuáles son los ajustes metodológicos que en tu opinión es necesario realizar de inmediato para construir una evaluación precisa de las consecuencias reales de la pandemia, hoy y en el largo plazo? Okay. Yo creo que esta pandemia lo que nos enseñó es no podemos modelar todo, ¿no? O sea, al final, cuando nosotros construimos, y por poner un ejemplo de mortalidad, cuando construimos un modelo de mortalidad, consideramos tal vez el riesgo de que lo que estamos observando no sea correcto, un riesgo de parámetro, la volatilidad que puede llegar a tener, las tendencias y eventualmente la cuarta fuente de riesgo es la catástrofe. Eso es lo que viene implícito en los modelos de mortalidad. Sin embargo, no dejamos de modelar esos shocks, esos ¿cómo decirlo? Esas consecuencias reales de la pandemia, más que con escenarios de estrés, ¿no? Entonces, el uso de escenarios de estrés es de las pocas formas, realmente incorporarlo en nuestro proceso de toma de decisiones, ¿no? Forma parte de lo que mencionaba Horst, una mejor gestión de los riesgos. Al final, no lo vamos a explicar todo con un modelo, porque los modelos lo calibramos con lo que estamos viendo, lo que hemos visto. Y lo que hemos visto, pues, gira alrededor del promedio, ¿no? Nosotros lo que realmente queremos explicar y donde realmente están los riesgos es mucho más allá, ¿no? Vivíamos, o sea, los que en algún momento estudiamos modelos de mortalidad, la gripe española de 1918, ¿no? Era nuestro escenario por excelencia, ¿no? Ahorita ya tenemos un dato más, ¿no? Pero en más de 100 años tenemos 2 datos que no nos sirven para construir algo, ¿no? Entonces, yo creo que desvincularnos un poco de los modelos, ¿no? O sea, obviamente nos brindan información y van a seguir siendo utilizados, pero incorporar con una mayor seriedad el uso de escenarios de estrés, de sensibilidades que realmente nos permitan evaluar
los niveles de solvencia y la capacidad que tienen las aseguradoras para responder ante a una eventual pandemia o cualquier tipo de catástrofe, ¿no? Pues sí, los escenarios de estrés realistas y no tan realistas, porque a veces no los queremos incorporar, ¿no? O sea, lo vemos como muy lejano, eventos de poca probabilidad, pero de gran impacto. Es bien importante poder estimar qué podría pasar. Y Jorge, desde tu perspectiva, ¿cómo se deben fortalecer los mecanismos de intercambio y consolidación de información estadística de estos riesgos? Mira, yo creo que la digitalización y el poder de los datos serán definitivamente clave para muchas cosas. A más innovación en nuestras empresas, más certeza y definitivamente más utilidad, más ingresos vamos a tener. Yo una vez escuché a Warren Buffett, el dueño de nuestra empresa, que dijo, para ser una compañía de seguros o reaseguros con éxitos, tienes que cumplir con cuatro características cuando analizas un riesgo. Es entender la exposición que asumes, que muchas veces no lo estamos haciendo. Tienes que calcular conservadoramente bien la carga de siniestros. Allí definitivamente hemos fallado, tanto en vida como en no vida. Determinar una prima que no solamente cubre el siniestro, sino también los gastos, porque no somos la Cruz Roja, definitivamente. Y la última de las características o las características que debemos cumplir como buenos aseguradores o buenos reaseguradores es decir no cuando el riesgo es malo, la firmeza para rechazar un riesgo que no se puede calcular. Esto es, creo que muy, muy importante. Y el nuevo cliente que tenemos delante, él prefiere la personalización y la simplicidad de los riesgos. Este es un gran reto para nosotros, definitivamente. Y bueno, yo veo que nuestro sector está cambiando a grandes pasos de una situación actual como es detectar y reparar lo que hemos hecho hacia una metodología que es más predecir y prevenir el futuro. Esto creo que es una gran oportunidad para nosotros. Muchas gracias, Jorge. Sin duda cambia mucho las nuevas tecnologías, el manejo de grandes volúmenes de datos, de observaciones, y esto nos debe orientar hacia nuevos esquemas y de cómo predecir, prevenir y, por supuesto, nuestra obligación de respaldar a los clientes y al sector en general, ¿no? Y yo creo que ustedes en el área de vida tienen una gran ventaja hacia nosotros, en los que estamos en no vida. Ustedes han trabajado mucho más en este aspecto, ¿no? Que me parece muy interesante. Nosotros podemos aprender mucho de parte de ustedes. Quizá en la parte de los modelos, allí estamos quizá más adelante, porque tenemos mucho más experiencia y también experiencias no tan buenas, pero sí les podemos ayudar sin duda. Seguro, y también la tecnología va a ir cambiando, entonces hay más sensores para medir cosas, inteligencia artificial. Definitivamente. Los tratamientos médicos, la evolución en tratamientos médicos, todo eso va a ser distinto. O sea, el pasado ya no va a ser necesariamente la clave para predecir el futuro. Más bien, definitivamente. Gracias, Jorge. Pato, ¿deben examinarse los modelos actuales de suscripción y adaptarlos a la experiencia internacional, a las condiciones particulares de nuestro país? ¿Cómo incorporar este tema de riesgo de pandemia y otro tipo de catástrofes en las coberturas? O sea, yo creo que definitivamente sí se tiene que revisar, ¿no? Pero más allá de un criterio propio de cada aseguradora, yo creo que un esfuerzo sectorial, un esfuerzo con el gobierno,
donde todos participen de esos potenciales riesgos catastróficos de pandemia, etcétera, ¿no? Yo creo que ya en el mediano plazo, o sea, tener un esquema similar a la forma como se maneja terrorismo en Estados Unidos derivado del 11 de septiembre, ¿no? Al final, pues un esquema similar para atender el COVID en mediano plazo, compartiendo esa responsabilidad de la atención entre aseguradoras y gobierno, trabajando de manera conjunta para garantizar el abastecimiento de medicamentos, de vacunas, de servicios, de protocolos de emergencia, ¿no? O sea, creo que ese trabajo conjunto es algo que debemos de aprender de, por lo menos de la pandemia, ¿no? Y es en lo que me quiero centrar, ¿no? Sin embargo, el COVID, como ya lo hemos mencionado, abre al mundo a la necesidad de crear coberturas, llamémosle súbitas, imprevistas, que no se asocien necesariamente a un daño material y que consideren indemnizaciones incluso de paro de operaciones y pérdidas consecuenciales al materializarse, ¿no? Creo que sí es un punto bastante relevante, más allá de que sea un criterio propio, creo que los esfuerzos sectoriales junto con el gobierno es lo que tenemos que estar trabajando con mayor fuerza. Gracias. Y sin duda, o sea, para mí esta pandemia, nadie lo esperaba. La capacidad de reacción fue impresionante. No así, bueno, a pesar de eso, las pérdidas consecuenciales fueron muchas, pero sí nos demuestra que como sector, como personas, tenemos esa capacidad de responder rápido a las necesidades de nuestros clientes. Horty, como reasegurador, ¿consideras que las aseguradoras debemos plantear un esquema de colaboración con sus negocios, los reaseguradores, para afinar, dar precisión a los nuevos modelos estadísticos de apreciación de riesgo? Y normalmente ustedes, al estar muy involucrados en la experiencia internacional, pues conocen cómo se balancean modelos, áreas donde van más avanzados. ¿Qué nos puedes platicar de estos esquemas de colaboración? Bueno, yo creo, bueno, en principio, bueno, como tú sabes, yo personalmente creo mucho en este principio, en la colaboración. Yo creo que en este barco estamos todos. ¿Nos hundimos o vamos a seguir adelante juntos? Eso es, yo creo que la pandemia lo demostró, pero también otros riesgos lo han demostrado. El sector fue capaz de enfrentarse a estos riesgos y el sector está allí y es fuerte y seguirá fuerte siempre. Y las colaboraciones son muy, muy importantes y ya siempre han existido. Nosotros tenemos grandes colaboraciones para ver los cambios climáticos, los temas de los cambios climáticos. Las grandes empresas mundiales están participando en todos los acuerdos existentes hoy en día. Tenemos, como tú bien dijiste, un enorme conocimiento de los temas que estamos compartiendo definitivamente. Igual estoy completamente de acuerdo con Patricio que hay riesgos que el sector no va a ser posible enfrentarse solo. Allí necesitamos el apoyo del gobierno. Pandemia es uno, terrorismo. Aquí en España también son los riesgos catastróficos. En Francia también. Entonces, hay varios países que cuentan con sistemas de colaboración. El Banco Mundial está participando también en varias coberturas en el Caribe, apoyando con reaseguradores. Creo que es muy, muy importante estar ahí. Los riesgos están definitivamente cada vez más grandes y la industria quiere definitivamente apoyar a la sociedad. Esto es muy, muy importante. El futuro del seguro para mí es definitivamente la colaboración y las aseguradoras líderes y reaseguradoras líderes definitivamente están por asociarse en el sentido de queremos buscar soluciones
para enfrentar a estos riesgos. Esto es, creo que muy, muy importante para nosotros. La verdad es que es muy interesante escuchar toda esta conciencia porque va más allá de una técnica, de una metodología de tú eres aseguradora y yo reasegurador. Es un esquema de colaboración y con este mundo globalizado, comunicaciones completamente abiertas, o sea, ya no es colaborar solo en tu país, sino con la parte internacional, ¿no? Podemos seguir platicando de todos estos temas muy, muy interesantes, pero la verdad es que el tiempo pues, se nos está acabando y antes de terminar, la verdad, quisiera dar pauta a responder algunas preguntas de nuestro público. Voy a comenzar contigo, Patricio. La verdad es que te conozco desde hace mucho tiempo. La pandemia, las repercusiones del cambio climático en los riesgos tradicionales, las inundaciones, sequías, incendios, así como nuevos riesgos relevantes, como los riesgos de ciberseguridad, plantean que exista la posibilidad para cubrir tales sucesos. En tu opinión, ¿qué se requiere para poder garantizar que en el futuro estemos cubiertos ante tales eventos y cuál es el mayor reto que enfrentarías como actuario? Bueno, yo creo que en primer lugar, o sea, es en la parte pura y dura de gestión de riesgos, pues contar con un mecanismo formal de identificación de riesgos emergentes. Existen varias metodologías como la metodología PESTLE, o PESTEL, como la quieran conocer, pero no solo tenerla, sino realmente usarla, ¿no? Otra es el monitoreo que estemos dando a nuestras exposiciones, ¿no? Realmente no vamos a monitorear nuestros riesgos contando eventos, ¿no? Porque pues, es como decir, bueno, sí es peligroso este pozo, ya se hundieron 6 niños, ¿no? Al final tenemos que realmente identificar las causas que contribuyen a los riesgos, ¿no? Y déjenme hablar ya un poco más de la cobertura, ¿no? O sea, sí necesitamos identificar la correlación entre riesgos emergentes con los riesgos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cyber, o sea, cada día puede tener más relación la posibilidad de ocurrencia de un riesgo de incendio por la hiperautomatización industrial y por ende pues, generar pérdidas consecuenciales, ¿no? Y cómo influye o cómo el riesgo cyber puede influir en esas condiciones, ¿no? Yo creo que otro reto es claramente fortalecer la cultura de prevención en México, en el caso específico de cyber, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos que estamos expuestos, ¿no? Sin embargo, hay poco apetito para la compra de ese seguro, ¿no? De nada nos sirve que los actuarios sigamos diseñando productos si no logramos sensibilizarnos de las necesidades y expectativas reales de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, temas también de piratería en la paquetería, antivirus, etcétera. Y el desarrollo de modelos de exposición al riesgo y de cúmulos ya más aterrizados al mercado mexicano, ¿no? Seguimos volteando a ver mucho al mercado internacional, mucho la poca información que hay al respecto puede caer en que tengamos una burbuja de exposición y que eventualmente no estemos realmente midiendo esa exposición mexicana ante estos riesgos como cyber. Ahí es donde principalmente está el reto, o sea, el poco apetito, pero a la vez la poca información por la poca experiencia. Es como ese círculo vicioso, ¿no? Y yo agregaría un poco que no solo es el cálculo como actuario, sino el tema de prevención de riesgos, ¿no? O sea, como actuario también te puedes especializar en riesgos, en manejo de riesgos, y esa parte se vuelve importante. Finalmente, la cobertura te ayuda a resarcir pérdidas financieras, pero los riesgos reputacionales, son elevados, entonces hay que trabajar mucho en esa cultura de prevención del riesgo. Horst, una para ti. La audiencia nos pregunta, a pesar de las incógnitas sobre el impacto de largo plazo de la pandemia de COVID en la esperanza de vida y en la salud de las personas, existe una opinión generalizada de que se trata de una situación coyuntural.
y que poco a poco regresaremos a los valores que observamos prepandemia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo abordar este tipo de riesgos? Bueno, siempre son interesantes estas preguntas del público porque de alguna forma te llegan de sorpresa. Bueno, ¿cómo abordar este tipo de riesgos? Bueno, estos tipos de riesgos emergentes, que finalmente son riesgos emergentes, son riesgos que vamos a tener siempre, definitivamente, y que van a ser parte de nuestra vida. Incluso las vamos a ver cada vez más frecuente y más grandes, ¿no? El sector está ahí, pero algunos de estos riesgos, y Patricio lo mencionó, por ejemplo, el riesgo cyber, que es un riesgo, se habla mucho en estos días, ¿no? Y allí tenemos que preguntarnos realmente cuál es la función, más aparte del cálculo de la tarifa, lo que sea, preguntamos realmente, ¿estamos allí ante un riesgo que realmente es asegurable? ¿Es una pérdida accidental y no intencionada? ¿Es una pérdida determinable y medible? ¿Cuál es la probabilidad de pérdida calculable de estos riesgos? Yo creo que pocas personas tienen respuesta a esto y por ende es un riesgo que hay que ver si realmente al final, en su totalidad, es realmente asegurable. Lo que sí podemos hacer ahí, y creo que es un parte de nuestro trabajo, gran parte de nuestro trabajo, es ayudar con la prevención en el caso de este riesgo para que los impactos no sean tan grandes. Pero volviendo a tu pregunta inicial, estos temas seguirán y nosotros tenemos que encontrar una respuesta a estos riesgos emergentes que muchas veces, lamentablemente, son bueno, para definir los precios o calcular un precio ha sido una experiencia no tan fácil y insisto que son temas pues son temas internacionales, ¿no? Y temas que discutimos ya muchos años, empezando con la caída de las Torres Gemelas, cuando vemos el tema del terrorismo. El terrorismo ¿es asegurable o no es asegurable? ¿No? Una de las grandes preguntas, ¿no? Y de allí podríamos dar otra conferencia, ¿no? Tienes toda la razón, apasionante. Creo que despertaste la duda del público y la inquietud del público. No sé, cualquiera de los dos que quiera comentar o responder. En el panorama de riesgos de las aseguradoras, ¿cuál consideran que es el riesgo emergente de mayor preocupación? ¿El del cybersecurity o cuál consideran que es realmente importante, impactante y que no debemos perder de vista? Bueno, no sé, Patricio, ¿quieres empezar? Si no, yo con mucho gusto. Sí, o sea, gracias, Horst. Yo creo que o sea, siempre en las encuestas de riesgos sale en primer lugar, por lo menos en los últimos 5 o 6 años, se ve el crecimiento del riesgo de ciberseguridad, ¿no? Pero ese es un riesgo que ya en cierta forma es un poco más, digo, no medido, pero un poco más, somos un poco a lo mejor más sensibles a eso, ¿no? Sin embargo, riesgos como el tema de la cadena de suministro, ¿no? O sea, creo que es un punto que puede empezar a quitar el sueño, la disponibilidad que puede haber incluso de medicamentos, de vacunas, lo mencioné hace rato, pero todas esas distorsiones, toda la falta de microchips son riesgos que eventualmente regresan al sector asegurador, ¿no? O sea, claramente, por ejemplo, el seguro de crédito tiene fuertes afectaciones en esto, ¿no? Y yo creo que otra parte es el aumento de las tasas de interés, ¿no? O sea, yo creo que eso eventualmente la disminución del valor de los activos, problemas de coberturas, son temas que también debemos de poner cierta atención, ¿no? Jorge. Bueno, yo voy allí, pues
mi teoría siempre se basa en el reporte y lo uso muchas veces cuando hablo del tema del riesgo, en los reportes del Foro Económico, que normalmente suele ser en febrero. Este año tampoco fue por la pandemia, se hizo en febrero. Creo que se va a hacer en estas semanas. Y ellos definen siempre al principio del año cuáles son los grandes riesgos del mundo. Son 5 riesgos importantes que hoy en día tenemos: económico, social, el cambio climático, geopolítico y tecnológico. Tecnológico, ahí estamos hablando del cyber, ¿no? Y después se hace una encuesta con todos los participantes de este foro. Y esta vez, si ustedes sacan el último reporte que salió en enero, de los 10 riesgos más importantes, los primeros 4 son relacionados al cambio climático. Y creo que para nosotros, sobre todo los que estamos en el área de no vida, es el reto el más grande para nosotros, y será muy importante en los próximos años, y por varias razones. Las temperaturas suben, los huracanes cada vez son más fuertes y más rápidos, y las inundaciones o las lluvias son cada vez más intensas. El año pasado lo que pasó en Alemania o en el norte de Europa fue tremendo realmente, definitivamente. La tecnología nos va a ayudar definitivamente en muchas cosas, pero no va a sustituir la suscripción del seguro al final. Creo que el de conocer los riesgos, como dije al principio, de realmente hacer un buen risk management que incluye también una buena prevención, será fundamental en futuro para poder manejar este riesgo, el riesgo del cambio climático, que es, sin lugar a duda, el riesgo con los impactos más grandes en el sector de seguros, con exclusión, obviamente, de la pandemia, pero este ha sido en los últimos años el factor para muchos de nuestros siniestros y de nuestros resultados. Y en ocasiones queremos verlo aislado, ¿no? O sea, cambio climático, riesgos de daños, pero la realidad es que ya nos afecta en todo, ¿no? O sea, en los seguros de vida, en la parte de gastos médicos, si se afectan cadenas de suministro, como dijo Patricio hoy, pues Importante. afectado en todos los sentidos, en costos, en mayor inflación, que ya lo estamos empezando a vivir, ¿no? O sea, derivado de la pandemia, pero me parece que no va a ser un evento aislado que se va a quedar así, sino van a empezar una cadenita de temas que tenemos que medir, prevenir y estar preparados. Definitivamente. Patricio, mencionaste el tema de las tasas de interés y el impacto en los activos. Ante esto nos preguntan, ¿es pertinente incorporar mecanismos de actualización de valores? Por ejemplo, en los supuestos de tarificación, en las sumas aseguradas, en las condiciones generales de la póliza, dada la escalada inflacionaria que se ha desatado a raíz de la pandemia. Sí, o sea, definitivamente se deben de incorporar. Yo creo que la forma más confiable es meterlo pues, con un criterio de actualización de suma asegurada y sensibilizar a los asegurados sobre esos criterios de actualización, ¿no? Muchas veces tenemos en mente lo que sabemos de porcentajes de inflación, pero es incremento sobre canasta básica. Y no necesariamente nuestros costos o sea, costos de las aseguradoras se mueven en función de eso, ¿no? O sea, yo creo que el incremento, por ejemplo, en el costo de la construcción, ¿no? La inflación médica, ¿no? Creo que es el ejemplo también más claro, ¿no? El incremento en los costos de reparación, ¿no? La mano de obra. Y tal vez el incremento en los tiempos de reposición por pues, todos los efectos de cadena de suministro, ¿no? O sea, realmente los tiempos se están afectando significativamente, ¿no? Entonces, sí sensibilizar que más allá de un índice, en realidad la actualización proviene de un sector o del riesgo que realmente estemos cubriendo y no necesariamente canasta básica.
Me encantaría seguir aprendiendo de ustedes y platicando con ustedes. La verdad es que es sin duda un panel muy interesante, muchos aprendizajes, muchas preguntas, más que respuestas, pero tenemos que seguir trabajando. Horst, Patricio, en materia de protección, ¿cuál sería su comentario de cierre? Adelante, Horst. Bueno, yo creo que el universo de riesgo se expande cada día más. El desafío para mi industria, para nuestra industria, es encontrar soluciones para cubrir estos riesgos, ¿no? El cliente, él quiere estar protegido contra estos riesgos, ¿no? que vemos hoy, ¿no? El futuro que tenemos como industria definitivamente es muy positivo, porque como les dije, el cliente busca soluciones. La interacción con el cliente será sumamente importante, porque, bueno, la compra de un seguro debe ser para el cliente, como la experiencia en Amazon, ¿no? Que seguramente él la adquirió en los últimos 2 años, ¿no? Sencillo, rápido y muy personal. El potencial que tenemos como industria es definitivamente gigantesco. Así, manos a la obra. Gracias, Horst. Patricio. Pues creo que yo quisiera hacer eco de las palabras de Horst, sobre todo en la última frase de manos a la obra. O sea, yo creo que el mundo de los riesgos, y lo hemos visto, o sea, todo este proceso formal de identificación de riesgos emergentes, no solo llevarlo internamente en las aseguradoras, sino sensibilizar a nuestros clientes de realmente cuál es su perfil de riesgos y qué alternativas reales tienen. ¿No? O sea, sabemos y desde cualquier clase de administración de riesgos es yo puedo asumirlo, evitarlo, mitigarlo o transferirlo, ¿no? Entonces, teniendo ese amplio espectro, pues sí, nosotros como sector asegurador debemos de crear esos mecanismos de transferencia, ¿no? Diseñar esos productos atractivos y claramente creo que atractivos y simples, ¿no? Y que estén disponibles fácilmente, o sea, asequibles, ¿no? Entonces, sí creo que es uno de los verdaderos retos, o sea, en temas de protección, o sea, sí es la sensibilización, pero brindar esas alternativas y que cada quien entienda las alternativas que tiene de protección. Pues es tiempo de poner manos a la obra, retomando las palabras de Horst. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su participación, nuevamente a AMIS por esta padrísima convención y en forma muy particular a Patricio y a Horst por acompañarme, por enseñarme y por divertirme un ratito. Vamos adelante con este nuevo reto, continuo reto de mejorar la protección. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Gracias.